Después de años atrapados en la rutina gris de la ciudad, entre el tráfico, las alarmas constantes y el cielo siempre cubierto por edificios, Mark sintió que su alma pedía algo más. Algo diferente. Quería que sus hijos crecieran con los pies descalzos sobre la tierra, no sobre el concreto. Quería despertar por la mañana con el sonido del viento entre los árboles, no con el de las sirenas o los bocinazos. Fue así como, casi por impulso, comenzaron a buscar una casa fuera del ruido, y terminaron encontrando lo inesperado. La propiedad apareció en un anuncio online, casi por casualidad. Una moderna casa de cristal, amplia y luminosa, construida sobre un terreno alejado, justo en el borde de un bosque antiguo. Los lugareños lo llamaban simplemente el Bosque del Norte, aunque pocos lo conocían bien. La vivienda estaba hecha casi por completo de paneles de vidrio reforzado y acero, diseñada por arquitectos que entendían bien los riesgos de vivir cerca de la naturaleza salvaje. La idea era clara: crear un refugio seguro que, al mismo tiempo, permitiera convivir en armonía con el entorno. Al llegar por primera vez, Mark supo que era el lugar. Bella, su esposa, aunque algo escéptica al principio, fue conquistada por la paz que se respiraba. Y los niños, bueno, los niños se enamoraron al instante. Era un paraíso para su imaginación: árboles inmensos, arbustos llenos de bayas, troncos huecos que parecían esconder secretos de criaturas mágicas. Aquello no era solo una mudanza, era un salto hacia una nueva forma de vida. Los primeros días pasaron con una calma casi irreal. Mark se dedicó a acondicionar el jardín, instalar una hamaca entre dos robles y conectar los paneles solares. Bella llenó la cocina de hierbas frescas y frutas locales. Los niños exploraban hasta el anochecer, siempre con las mejillas enrojecidas de emoción. Por las noches, se sentaban todos juntos frente al gran ventanal del salón, desde donde podían ver el bosque extenderse como una mancha verde infinita, iluminada apenas por la luna. Era perfecto. Inquietantemente perfecto. Y sin embargo, como a veces ocurre en las mejores historias, la calma es solo el preludio del misterio. Una noche, justo cuando Mark estaba por cerrar las persianas, notó algo que lo hizo detenerse: una figura se movía entre los árboles. Era grande, pesada, y se desvanecía con el mismo silencio con el que había aparecido. Pensó que era una ilusión, quizás un ciervo. No dijo nada a su familia para no alarmarlos. Pero lo que aún no sabía es que aquello que había vislumbrado no era el final de un día común, sino el primer paso hacia algo extraordinario. Porque en ese bosque no solo vivían ciervos, búhos o zorros. También vivía algo más: una presencia salvaje, ancestral y decidida, que estaba a punto de irrumpir en su apacible vida para poner a prueba sus límites y su humanidad. Lo que comenzó como un nuevo comienzo para Mark y su familia, estaba a punto de convertirse en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La rutina matutina de Mark y su familia comenzaba a instalarse con naturalidad. Cada día, los niños se levantaban temprano para corretear por la casa, mientras Bella preparaba el desayuno en la cocina de cristal que daba directamente al bosque. Mark, por su parte, tomaba su café junto a la gran ventana del salón, observando cómo la niebla se disipaba lentamente entre los árboles altos y oscuros. Era una vista que jamás se cansaba de admirar, una escena casi mágica, de esas que solo se ven en las postales. Pero esa mañana, algo interrumpió la armonía de la escena. Fue un grito entre asombrado y temeroso el que lo sacó de su contemplación. Uno de los niños, con la cara pegada al cristal, señalaba con el dedo hacia el jardín trasero, pálido y con los ojos muy abiertos. Mark reaccionó de inmediato y corrió hacia la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en el jardín, a escasos metros de la casa, se encontraba un enorme oso pardo. No era una visión común, ni siquiera en un lugar como ese. El animal no parecía alterado ni agresivo, más bien se mantenía inmóvil, como si simplemente estuviera observando, estudiando la casa con una tranquilidad que rozaba lo desconcertante. Mark supo de inmediato que ese momento quedaría grabado en su memoria.
El tamaño del animal era impresionante. Su pelaje era espeso y oscuro, ligeramente enmarañado por ramitas y tierra, y sus ojos, 2 puntos oscuros brillando en su cara robusta, transmitían una inteligencia silvestre que lo desconcertó. El oso no gruñó, no se movió con violencia. Solo estaba ahí, parado, mirando directamente hacia el interior de la casa. Bella, que había bajado con una taza en la mano, soltó un grito ahogado y retrocedió varios pasos. Mark, tratando de calmarla, le explicó que no debían entrar en pánico. Les recordó que la casa había sido diseñada con materiales especiales, incluidos vidrios reforzados precisamente por la posibilidad de encontrarse con animales salvajes. «Está bien. No puede entrar», dijo con una voz serena que apenas lograba encubrir su propia inquietud. Mientras todos se apiñaban detrás del vidrio, el oso hizo algo que nadie esperaba. Se acercó unos pasos, muy despacio, con un movimiento fluido y pesado. Luego levantó la cabeza y emitió un suave resoplido, como si estuviera llamándolos. El gesto no fue amenazante. Todo lo contrario. Había algo casi humano en la forma en que el animal ladeó la cabeza, como esperando una respuesta. Luego, dio media vuelta y se adentró lentamente en el bosque, aunque no sin antes detenerse, mirar hacia atrás y luego seguir su camino entre los árboles. Los niños, fascinados, comenzaron a hacer preguntas de inmediato. Bella, sin embargo, estaba claramente incómoda, y no tardó en expresar su descontento. Para ella, un oso merodeando cerca de la casa era motivo suficiente para empacar y marcharse. Mark, sin embargo, se sentía intrigado. Sabía que los animales salvajes podían ser impredecibles, pero aquel oso no parecía actuar como lo haría uno común. Esa noche, mientras todos dormían, Mark se quedó despierto largo rato. No podía quitarse al oso de la cabeza. Algo en su comportamiento, en la forma en que había mirado la casa, como si reconociera a algo o a alguien, le producía una extraña mezcla de inquietud y compasión. ¿Y si no se trataba de una simple visita al azar? ¿Y si ese oso, por alguna razón desconocida, estaba intentando decirle algo? No lo sabía entonces, pero aquel encuentro sería apenas el primero de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su comprensión del mundo natural y lo llevarían a descubrir una verdad más grande de lo que jamás imaginó. Durante los siguientes días, la presencia del oso se convirtió en una rutina inquietante en la vida de la familia. A la misma hora, justo cuando los primeros rayos dorados del amanecer comenzaban a deslizarse entre las ramas de los pinos, el enorme animal volvía a aparecer. Su silueta imponente se recortaba contra el horizonte del bosque, avanzando lentamente entre la niebla matinal, como una figura sacada de un sueño o un antiguo cuento olvidado. No rugía, no se alzaba ni mostraba señales de agresividad. Solo caminaba hasta el borde del jardín, se sentaba o permanecía de pie durante varios minutos, observando en silencio con una mirada profunda, casi humana, y luego regresaba al bosque sin hacer ruido. Mark lo observaba desde la ventana de la cocina, cada vez más intrigado. Al principio, pensó que era una simple coincidencia, tal vez el oso había olido algo, o se sentía atraído por el calor de la casa, por los restos de comida, o incluso por la presencia de humanos. Pero con cada día que pasaba, la regularidad y el comportamiento del animal se volvían más desconcertantes. No rebuscaba en la basura, no mostraba interés por los muebles del jardín ni por los arbustos donde jugaban los niños. No, el oso parecía estar esperando algo. O a alguien. Los niños, al principio emocionados por tener un visitante salvaje, dejaron de correr al ventanal cuando lo veían. La emoción dio paso a una mezcla de respeto y misterio. Incluso Bella, que al principio insistía en que tomaran medidas para ahuyentarlo, ahora guardaba silencio cada vez que lo veía, con una expresión difícil de descifrar. No era miedo exactamente. Era una sensación más profunda. Como si supiera, en lo más íntimo, que ese animal no estaba allí por accidente. Mark comenzó a notar otros detalles.
El oso nunca se acercaba demasiado, siempre se detenía en el mismo punto, como si respetara un límite invisible. Y cada vez que se retiraba al bosque, volvía la cabeza hacia la casa una última vez, manteniendo la mirada fija durante varios segundos. Era una mirada que no pedía comida ni mostraba hostilidad, sino que contenía una extraña mezcla de urgencia, expectación y una especie de súplica muda. Como si el animal intentara decir algo sin poder expresarlo en palabras. Una noche, Mark decidió dejar la cámara de vigilancia encendida durante toda la madrugada, con la esperanza de captar algo que no hubieran notado a simple vista. Al revisar las imágenes, descubrió algo aún más inquietante: el oso no solo venía al amanecer. También lo hacía en plena noche, justo antes de la medianoche. Caminaba sigilosamente entre los árboles, se acercaba, observaba, y luego se marchaba, repitiendo su ritual sin que nadie lo notara. Nunca tocaba nada, ni siquiera el cuenco del perro del vecino que quedaba afuera con restos de comida. Solo llegaba, miraba, y se iba. Mark empezó a sentir una inquietud creciente en el pecho. Algo dentro de él le decía que este comportamiento no era normal. Este no era un oso errante, no era un depredador buscando caza fácil. Era como un guardián, o un mensajero. Alguien que venía desde el corazón del bosque con una misión que nadie más entendía. Y cuanto más lo observaba, más fuerte era la sensación de que el animal estaba esperando algo específico de él. Como si fuera el único capaz de entenderlo. Pero, ¿qué podía significar todo eso? ¿Y por qué él? Mark comenzó a observar con más atención cada aparición del oso. Al principio pensó que eran coincidencias, meros encuentros fortuitos con un animal curioso. Pero había algo distinto en la mirada del oso. No era salvaje, no era hostil. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo más allá de una simple inspección del entorno. Cuando el animal aparecía en los bordes del bosque, no rugía, no atacaba, ni siquiera parecía interesado en la caza en sí. Se quedaba quieto, mirando hacia adentro, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mark no pudo evitar notar que el oso se movía siempre de la misma manera. Se acercaba lentamente hasta un punto específico del jardín, se sentaba brevemente, observaba la casa y luego, sin ninguna prisa, se daba la vuelta y regresaba al bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, siempre se detenía. Se giraba ligeramente, como si quisiera asegurarse de que alguien lo estuviera viendo. Esa pausa, ese giro, no era común en un animal salvaje. Era un gesto casi humano, como un llamado silencioso, una invitación que aún no era comprendida. La primera vez, Mark no le dio importancia. Pensó que era una coincidencia, quizá el oso había detectado algún olor o simplemente estaba explorando. Pero cuando se repitió una segunda, una tercera y hasta una cuarta vez, ya no pudo ignorarlo. La intriga empezó a crecerle por dentro. Observaba al oso desde el gran ventanal de su sala, con una mezcla de temor y fascinación. Su familia, al principio nerviosa, también empezó a sentir que el animal no representaba una amenaza inmediata. Era como si supiera que debía mantener la distancia, que su presencia bastaba para enviar un mensaje. Una mañana, Mark decidió probar algo. En vez de solo mirar desde dentro, salió al porche apenas vio al oso en el borde del jardín. El animal no se inmutó. No huyó. Se limitó a mirarlo fijamente, y luego, como si esa fuese la señal que había estado esperando, comenzó a caminar lentamente hacia el bosque. Mark se quedó de pie, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque aún no comprendía qué. El oso caminó unos metros, luego se detuvo y volvió la cabeza. Lo miró. Esperó. Luego dio otros pasos y repitió la acción. Estaba claro, lo estaba guiando. No había otra manera de interpretarlo. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por lo extraño y poderoso del momento. El bosque,
que hasta entonces había sido solo parte del paisaje, ahora parecía contener un secreto, un llamado, una historia que el oso estaba tratando de mostrarle. Durante días, Mark se debatió entre el instinto de prudencia y la creciente necesidad de entender qué buscaba aquel animal. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Estaba herido? ¿Buscaba comida? ¿Había algo, o alguien, más allá del límite del bosque? Pero había algo en lo profundo de su corazón que le decía que no era simplemente una cuestión de supervivencia animal. Era algo más complejo. El oso no pedía comida. No buscaba compañía. Pedía ayuda. Y de alguna manera, había elegido a Mark para entregarle ese mensaje. La mañana era silenciosa, apenas interrumpida por el susurro del viento entre los árboles y el canto de algún ave lejana. Mark se despertó temprano, más inquieto de lo habitual. Algo no lo dejaba en paz. Aquella figura majestuosa que cada día venía hasta su casa, se detenía frente a los ventanales y lo miraba como si estuviera esperando una respuesta, lo tenía atrapado en una espiral de preguntas sin resolver. No había sido un solo encuentro, ni dos. Ya eran varios días, y cada uno de ellos parecía más claro. Ese oso no venía por casualidad. Sentado en la mesa del comedor con una taza de café, Mark no dejaba de mirar hacia el límite del bosque. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre los árboles cuando lo vio otra vez. El gran oso, con su pelaje espeso y ligeramente dorado por los rayos del sol, estaba allí, en el mismo lugar de siempre. Pero algo era distinto esta vez. No solo lo miraba, sino que parecía más insistente. Caminó unos pasos hacia la casa, se detuvo, luego volvió a mirar hacia los árboles y después nuevamente a Mark, como si dijera sin palabras, «Ven conmigo». Mark sintió cómo se le aceleraba el corazón. No sabía si era miedo, emoción o una mezcla de ambas. Una voz interna, suave pero firme, le decía que esta vez no debía quedarse quieto. Que debía moverse, dar un paso hacia lo desconocido. Respiró hondo, se puso una chaqueta ligera y salió sin hacer ruido, sin siquiera despertar a Bella ni a los niños. Tomó su linterna, su móvil, una botella de agua, y cruzó la puerta, cerrándola con cuidado tras de sí. El oso no se movió. Lo esperaba. A una distancia prudente, como si supiera que no debía asustarlo. Cuando Mark dio sus primeros pasos, el oso se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque, abriendo un sendero invisible entre los arbustos. El corazón de Mark latía con fuerza mientras lo seguía, manteniendo una distancia respetuosa pero sin perderlo de vista. La espesura del bosque lo envolvió rápidamente. Los árboles, altos y frondosos, filtraban la luz en haces que bailaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. A pesar de lo denso del entorno, el oso avanzaba sin dificultad, siguiendo una ruta que parecía conocer de memoria. Cada tanto se detenía, giraba el rostro, miraba a Mark, y luego seguía. No había amenaza en sus movimientos, solo determinación. Era como si supiera exactamente a dónde iban. Los minutos pasaban y Mark comenzó a notar que no era un simple paseo. Las huellas del oso se marcaban con claridad, pero además, había rastros humanos. Pisadas recientes, ramas rotas, hasta trozos de tela que se enredaban en los matorrales. El bosque que había creído salvaje y vacío, ahora le mostraba señales de que no estaba tan solo como parecía. Después de caminar durante unos 20 minutos, Mark comenzó a distinguir una estructura entre los árboles, una cabaña de madera, medio oculta por la vegetación. Era más antigua de lo que esperaba, pero aún se sostenía firme. No era la suya, y no recordaba haberla visto antes. Sintió un escalofrío. El oso había desaparecido entre la maleza y el silencio volvió a reinar, dejándolo frente a aquella construcción que parecía sacada de otro tiempo. Lo que Mark no sabía era que en esa cabaña se escondía algo que cambiaría todo. Aquel día, guiado por un oso salvaje y por una intuición más fuerte que la lógica, había cruzado un umbral invisible.
ya no era solo un padre de familia en busca de paz en la naturaleza. Era un hombre caminando hacia una verdad que había estado esperando ser descubierta. Y el bosque, silencioso pero vivo, parecía haberlo elegido. El sol apenas se colaba entre las copas de los árboles, tiñendo la espesura del bosque con una luz dorada y temblorosa. Mark avanzaba lentamente, siguiendo al oso a través de un sendero que no parecía haber creado el animal en ese momento, sino uno que ya existía, oculto a simple vista pero claramente marcado por pasos anteriores. La vegetación no lo cubría del todo. Era como si alguien, o algo, lo hubiera usado antes. Mientras caminaba, Mark no podía dejar de mirar alrededor. El bosque, que antes le parecía un lugar acogedor, ahora respiraba misterio. Las ramas se mecían suavemente aunque no había viento, y los sonidos habituales de los pájaros parecían haber quedado en silencio, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las huellas del oso se hundían con firmeza en la tierra blanda, pero a su lado también notó otras más pequeñas, más humanas. Marcas de botas. Ramas quebradas de forma intencional. Pedazos de tela deshilachados colgando de los arbustos. Aquello no era un camino natural. Estaba claro que alguien había pasado por allí no hacía mucho. Cada cierto tiempo, el oso se detenía y giraba la cabeza para mirar a Mark. No había hostilidad en su mirada. Había urgencia. Como si le dijera, no te detengas ahora. Mark, aunque inquieto, se sentía extrañamente tranquilo. Una parte de él sabía que no estaba caminando hacia un peligro, sino hacia una verdad que necesitaba descubrir. A medida que se internaban más en el bosque, la vegetación comenzaba a cambiar. El terreno se volvía más plano, con menos ramas bajas, como si la misma tierra quisiera despejar el camino. Un aroma distinto flotaba en el aire, mezcla de madera húmeda y algo más, una fragancia metálica, sutil pero presente, que despertó aún más su curiosidad. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de sus pisadas y el leve jadeo del oso que seguía adelante con paso firme. Y entonces lo vio. A través de una cortina de hojas, se asomaba una construcción, una pequeña cabaña de madera vieja, medio escondida entre los árboles. Las ventanas estaban cubiertas con tablones irregulares, como si alguien hubiera querido impedir que se viera el interior. A un costado, había un cobertizo medio derrumbado y el rastro de una cerca que alguna vez delimitó el terreno. El lugar parecía abandonado, pero no por mucho tiempo. Había señales claras de movimiento reciente, huellas en el barro fresco, una pala apoyada en la pared, y lo más inquietante, una luz tenue parpadeando detrás de uno de los tablones. Mark se detuvo. Su corazón latía con fuerza. El oso también se había quedado quieto, observando la cabaña como si supiera exactamente lo que había allí. No se movía. No avanzaba ni retrocedía. Solo respiraba profundamente, como si esperara que Mark diera el siguiente paso. Como si su trabajo terminara justo en ese punto. Mark tragó saliva. Todo su cuerpo le decía que al otro lado de esa puerta, la historia cambiaría. No sabía si encontraría respuestas o nuevas preguntas. Pero en su interior, una voz firme le decía que debía abrirla. Porque algo, o alguien, lo estaba esperando al final de ese sendero. Y había llegado demasiado lejos para retroceder. El sendero se abría finalmente en un claro estrecho rodeado de árboles altos, donde la luz del atardecer se filtraba con dificultad, pintando la escena con tonos anaranjados y sombras largas. Allí, entre la maleza y el silencio contenido del bosque, se alzaba una cabaña de aspecto rústico y descuidado, construida con troncos gruesos y techumbre de metal oxidado. Aunque aparentemente modesta, la estructura tenía detalles que revelaban que no estaba abandonada. Una cuerda con ropa húmeda colgaba entre dos árboles, el humo tenue escapaba de una chimenea lateral y un cubo con herramientas apoyado en el porche insinuaba una presencia humana reciente. Mark se detuvo al borde del claro, oculto tras una maraña de arbustos. El oso,
que hasta ahora lo había guiado con una mezcla de urgencia y confianza, también se quedó quieto. Pero sus ojos, tan oscuros y brillantes como el ónix, no se apartaban de la cabaña. En un gesto casi humano, giró levemente la cabeza hacia Mark como si le dijera: «Estamos aquí. Este es el lugar». Mark contuvo la respiración. Podía sentir su pulso en los dedos, en las sienes, en cada rincón del cuerpo. No era solo por el descubrimiento de la cabaña, sino por la inquietud que emanaba de ella. Había algo más. Algo que no encajaba. Desde el interior de la vivienda, una voz estalló de repente. No era un canto ni una conversación común. Era un grito. Un alarido angustiado, quebrado, que heló la sangre de Mark en un instante. No era un grito de enfado, sino de desesperación. Instintivamente, Mark dio un paso hacia adelante, pero el oso se le adelantó. Sin emitir sonido alguno, se acercó con pesadez hasta una puerta lateral de metal, el acceso al garaje. Al llegar allí, se alzó sobre sus patas traseras, mostrando su impresionante tamaño, y comenzó a golpear la puerta con sus garras, primero con fuerza controlada, luego con desesperación. El estruendo del metal sacudido por las patas del animal resonaba en todo el claro como una alarma natural, como si la misma tierra advirtiera que algo no iba bien allí dentro. Mark corrió entonces, impulsado por una mezcla de instinto protector y la certeza de que algo grave ocurría. No pensaba. Solo sentía. Atravesó el claro con pasos torpes, resbalando por la maleza húmeda. Cuando llegó a la puerta principal, golpeó con fuerza. «¿Hay alguien ahí?», gritó 1, 2, 3 veces, sin obtener respuesta. Por un momento, todo volvió a estar en silencio, excepto por el sonido metálico de las garras del oso, que seguía insistiendo en el garaje como si supiera que ahí dentro ocurría algo importante. Y de pronto, la puerta del garaje se abrió. No completamente. Apenas un crujido, una rendija de luz y sombra. Pero fue suficiente. Mark se agachó y miró al interior. Lo que vio hizo que se le secara la boca. Sobre el suelo de concreto, tendido y jadeando con dificultad, había un osesno. Un pequeño cuerpo cubierto de tierra y hojas secas, con el pelaje sucio y una respiración forzada que levantaba apenas su pecho. Estaba herido, eso era claro, y su debilidad era evidente. Mark sintió una punzada de culpa y tristeza. El cachorro era la razón del extraño comportamiento del oso adulto. Ahora todo tenía sentido, no era un depredador errante, sino una madre desesperada. Pero eso no era todo. En una esquina del garaje, un hombre, el vecino, estaba arrodillado, con una linterna en la mano y expresión de asombro en su rostro. Su voz temblorosa se rompió cuando murmuró: «No sabía, no tenía idea de que su madre lo estaba buscando». Mark entró de inmediato, tomándole del brazo. «¿Qué pasó?», exigió. El vecino le explicó rápidamente. Había encontrado al osesno unas horas antes, solo, temblando bajo unos arbustos. Supuso que había sido abandonado, y sin pensar en las consecuencias, lo llevó a su casa con la intención de llamar a un veterinario. Pero en esa decisión, sin saberlo, había separado a una madre de su cría. Y ahora la madre había hecho lo imposible para encontrar ayuda, buscando al único humano que no le tuvo miedo, Mark. Los minutos que siguieron fueron frenéticos pero controlados. Mark llamó desde su móvil al Centro de Rescate de Fauna Salvaje, explicando todo con la mayor claridad posible. Mientras tanto, con cuidado, ayudó al vecino a mover al osesno a un rincón seguro, sin que la madre se alejara demasiado. El gran oso, aunque inquieto, permanecía fuera del garaje, vigilando de cerca cada movimiento. Esa noche, mientras el equipo de conservación llegaba al lugar y se llevaban al osesno para su atención médica, Mark no podía dejar de mirar al enorme oso que lo había guiado hasta allí. Su mirada, aunque imposible de descifrar completamente, transmitía algo más que simple instinto. Era agradecimiento.
Era confianza. Era la certeza de que incluso en el mundo salvaje, los lazos verdaderos pueden cruzar especies y salvar vidas. El olor a madera húmeda y aceite viejo inundaba el garaje mientras la puerta chirriaba lentamente al abrirse. El oso adulto, que momentos antes había golpeado desesperadamente con sus patas el metal, ahora se mantenía a un lado, expectante, con la respiración entrecortada y los ojos clavados en la oscuridad del interior. Mark contuvo el aliento y dio un paso adelante, con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Lo que vio le cortó la respiración. Allí, sobre el suelo manchado de grasa y hojas secas, yacía un osesno. Tenía el cuerpo encogido, como intentando protegerse del frío o del miedo, y su pelaje, de un tono más claro que el de su madre, estaba cubierto de polvo, barro seco y pequeñas ramas. La respiración del pequeño era superficial, ruidosa, y un leve quejido escapaba de su hocico entreabierto. Una de sus patas traseras tenía un rasguño profundo, posiblemente provocado por una caída o un golpe en su intento de sobrevivir solo en el bosque. Mark dio un paso más, sintiendo que cada fibra de su cuerpo reaccionaba con una mezcla de compasión y urgencia. Justo entonces, el vecino, un hombre mayor de barba descuidada y ropa de trabajo manchada, salió desde una esquina del garaje, visiblemente nervioso. Sostenía una linterna que apuntó brevemente hacia Mark antes de bajarla, reconociéndolo. No sabía que la madre lo estaba buscando, murmuró, con la voz cargada de culpa. Mark lo miró con el ceño fruncido, esperando una explicación. El cachorro estaba solo, jadeaba, temblaba, explicó el vecino con rapidez. Lo encontré esta mañana, creí que su madre lo había abandonado, o que quizás había sido atacada por otros animales. No podía dejarlo allí. Lo traje aquí pensando que después lo llevaría con los guardas o al centro de vida silvestre. Mark respiró hondo. Sabía que las intenciones del vecino no habían sido malas, pero esa acción, impulsiva y mal informada, había desatado una cadena de eventos que podrían haber terminado en tragedia. El oso adulto había recorrido kilómetros, tal vez días, buscando a su cría, guiado por el olor, por el instinto, por la desesperación. Y, en última instancia, había hecho algo que pocos creerían posible, había buscado ayuda en un humano. El oso, ahora claramente identificado como la madre, emitió un gemido profundo desde la entrada del garaje. No se atrevía a cruzar la línea invisible que separaba su mundo salvaje del entorno humano, pero sus ojos no dejaban de observar al pequeño cuerpo tendido. No había hostilidad en su mirada, solo angustia. Mark sabía que no podían esperar. Tomó su teléfono y marcó el número del Centro de Conservación de Fauna. Mientras hablaba con un operador, dando detalles precisos del estado del osesno y la situación, pidió que enviaran un equipo veterinario lo antes posible. Mientras tanto, con la ayuda del vecino, buscaron mantas, agua y mantuvieron al osesno lo más cómodo posible. Mark notó que el pequeño comenzaba a responder, a mover ligeramente la cabeza, como si el olor familiar de su madre lo animara. La madre, por su parte, se había acostado cerca de la puerta, casi tocando el marco con el hocico, como si supiera que debía esperar con paciencia. Esa escena, el osesno herido descansando en el interior de un garaje humano, su madre vigilando a centímetros de distancia, y dos hombres haciendo todo lo posible por ayudar, era tan poderosa como surrealista. Una mezcla de mundos que rara vez se cruzaban de forma pacífica, ahora unidos por un hilo invisible de necesidad, empatía y supervivencia. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, la noche había caído sobre el bosque. Pero dentro del pequeño garaje, donde el olor a aceite había sido reemplazado por el de esperanza, se gestaba una historia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Claro, aquí tienes las dos partes mucho más extensas, sin títulos y con un estilo narrativo atrapante para retener a la audiencia. Mark se quedó quieto, observando cómo la gran osa, tendida a la entrada del garaje, emitía un sonido bajo, casi un susurro, como si hablara con su cría desde la distancia. No mostraba agresividad.
No intentaba entrar por la fuerza ni empujar a nadie. Solo esperaba. Su respiración era pesada pero contenida, su cuerpo tenso y atento. En su mirada había angustia, pero también una extraña clase de fe, como si comprendiera que alguien, ese humano que la había seguido hasta allí, tenía el poder de ayudarla. Mark se agachó junto a Losesno mientras el vecino le pasaba una manta con cuidado. El pequeño respiraba, pero no se movía mucho. Necesitaban actuar rápido. El veterinario, alertado por la llamada, llegó una hora más tarde. Era una mujer joven con una maleta de suministros de emergencia. Se puso de rodillas frente a Losesno sin miedo y comenzó a revisarlo meticulosamente. Tenía una herida infectada en una pata y señales de deshidratación. Nada irreparable, pero estaba al límite. Mientras ella trabajaba, Mark miraba a la osa, que no se había movido de su sitio. Solo una vez se levantó y dio un par de pasos hacia adelante, como para asegurarse de que su cría seguía viva. Entonces emitió un leve bufido, profundo y lleno de emoción, y volvió a echarse. El veterinario terminó la primera ronda de atención con antibióticos, líquidos y curas. Luego, con ayuda de una camilla improvisada, trasladaron a Losesno fuera del garaje, hasta el claro. La osa, al ver a su cría salir, se levantó lentamente y se acercó. Mark y los demás retrocedieron instintivamente, pero no hubo violencia. La osa simplemente se acercó, olfateó a Losesno, lo lamió con ternura y se tumbó a su lado. Fue un momento de absoluto silencio. Nadie dijo una palabra. Todos sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Madre e hijo, reunidos por un acto de confianza casi imposible entre especies. Mark sintió una punzada en el pecho. Esa osa no había venido por comida. No había actuado por impulso. Había venido porque amaba. Y había confiado en él. En los días siguientes, los cuidadores de vida silvestre trasladaron temporalmente a los osos a un área segura dentro del parque, donde la madre pudo descansar y el Losesno recibió seguimiento veterinario. Cada mañana, Mark preguntaba por ellos. Quería saber si estaban bien. Y lo estaban. El pequeño se fortalecía cada día. Comenzó a caminar, a explorar. Su madre lo vigilaba de cerca, pero ya no con desesperación. Lo hacía con la calma de quien por fin tiene a su lado lo que ama. Semanas después, madre e hijo fueron liberados en una zona protegida del bosque, lejos del peligro humano, pero cerca de los espacios abiertos donde se sentían seguros. Mark fue invitado a ver la liberación. Observó en silencio mientras los animales bajaban del remolque y se adentraban poco a poco en la espesura. La osa se giró una vez. Solo una. Lo miró directamente por unos segundos, y luego continuó caminando. Desde ese día, Mark y su familia no volvieron a ver a los osos tan cerca de casa. A veces, desde la ventana, podía distinguir siluetas entre los árboles o rastros en el barro después de la lluvia. Pero él sabía que aquel capítulo estaba cerrado. La osa ya no necesitaba pedir ayuda, ya no tenía miedo. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. En su interior, Mark sentía que el vínculo entre él y ese animal, ese lazo tejido con instinto, compasión y memoria, permanecería grabado por siempre. No hacían falta palabras, ni encuentros repetidos. Bastaba con ese momento compartido en el claro del bosque para recordar que, incluso en lo más salvaje de la naturaleza, también hay espacio para la gratitud. Y así, cada vez que Mark salía a caminar entre los árboles o escuchaba un crujido entre los matorrales, sonreía para sí mismo. Porque sabía que, en algún lugar del bosque, alguien lo recordaba.